Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Colombia no hay celebraciones por el tercer aniversario del gobierno de Iván Duque. Al contrario, el balance no solo es negativo, sino que cuenta con cifras dramáticas y dolorosas sobre la violencia, la inseguridad y también sobre la pandemia, por supuesto. Es difícil considerar, como hacen algunos medios, que la administración de Duque sea a favor de la convivencia democrática y sobre todo el respeto a los principios básicos de los derechos humanos. Hoy por hoy tampoco ayuda a maquillar las cifras, sobre todo por el resultado real de la aplicación del acuerdo de paz. Y de todo esto queremos conversar con Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Camilo, qué gusto tenerlo por acá. Y de entrada le preguntaría, ¿cuál es el balance que usted hace de estos 3 años del gobierno del presidente Iván Duque? Desafortunadamente hay una deuda muy grande en estos 3 años frente a las expectativas y a las posibilidades en Colombia. En materia de paz, por supuesto, una simulación en muchos aspectos de implementación de los acuerdos de paz, pero sin una verdadera voluntad de aplicarlos integralmente. Y en materia de seguridad tenemos indicadores que muestran una recomposición de violencias, un resurgimiento de dinámicas de violación de derechos humanos y, por supuesto, en lo que tiene que ver con el tema que ha sido central, que es el manejo de la pandemia, pues una situación tan grave, con políticas económicas tan antisociales, antipopulares, que pues, produjo un estallido, una explosión social de protesta, la más grande en décadas. Y en este siglo no se tiene antecedentes de una manifestación del 70% de la población inconforme frente a las medidas de gobierno, ¿no? Yo creo que la opinión nacional en un 75% descalifica la gestión del gobierno. Hay una percepción de ineficiencia, de ingobernabilidad, de insatisfacción, y no solamente en esa encuesta, todas las encuestadoras, todos los medidores de opinión muestran que la ciudadanía colombiana está diciendo al gobierno que efectivamente el balance es bastante pobre. Claro, pero Camilo, ahí hay dos detalles importantes. Del uno, muchas personas advirtieron qué calidad de presidente iba a tener Colombia por los antecedentes, por el reconocimiento de su capacidad intelectual y política, y por otro lado, porque efectivamente él no es precisamente, como dicen algunos, quien gobierna, sino es del uribismo, y ya sabemos quién lidera el uribismo. Si estos dos factores estaban en la palestra, en la escena, incluso en la agenda política, ¿por qué recién estalló la protesta social el 28 de abril de este año? Bueno, la verdad es que todos estos gobiernos tienen su periodo de gracia, es generar expectativas y de todas maneras pues tuvo la mitad de la población rodeando esa candidatura. Un resultado electoral muy reñido entre esta expresión, digámoslo, de la derecha y ultraderecha colombiana versus un candidato surgido desde la izquierda porque por primera vez disputa de tú a tú la presidencia de la República. Es un gobierno que surge como un gobierno de crisis porque no tiene gobernabilidad, no logra conformar una alianza suficiente incluso con mayorías en su primer año en el Congreso de la República y sobre todo es un gobierno cosa muy curiosa del régimen colombiano, y es que hay un presidente que yo creo que es la mejor opción que tenía el uribismo en su momento, pero es un presidente que gobierna el referéndum del jefe de su partido y de las direcciones del Centro Democrático, que es el partido de ellos. Entonces se convirtió en un presidente sin capacidad de decisión, dio la imagen de ser un presidente con autoridad prestada, y ese sello de nacimiento no se lo pudo quitar, además porque el propio presidente Uribe hizo todo lo posible
por mostrar cada vez que había algún amago de crisis o una situación difícil, mostrar que él era el verdadero mando, el verdadero gobierno, la verdadera directriz, y eso no solamente frente al presidente, sino frente a todos los poderes públicos que fueron alineándose como poderes de partido. Entonces tenemos en Colombia la paradoja de un presidente supuestamente de la democracia representativa, pero que se transmuta en el presidente de la autocracia de un partido político, un partido político que controla los aparatos del Estado y que no solamente lo hizo con la presidencia, sino que buscó también hacerlo con la fiscalía, con la defensoría, con la procuraduría, con los organismos de control, y que incluso se metió a hacer toda una recomposición de las Fuerzas Armadas para realinearlas, no en la paz, como fue en la vocación en la cual se procuró con los acuerdos de paz, sino para volver a dinámicas de guerra. ¿No? Que yo creo que la debilidad del gobierno es fundamentalmente porque se volvió el gobierno de un autoritarismo de partido. Claro. Pero Camilo, hay un elemento adicional a este análisis que se puede hacer a propósito de lo que pasa en Colombia y haciendo una evaluación de los 3 años. También está en crisis o quizás también está cuestionada la clase política, la élite o el establecimiento colombiano, como ustedes los llaman. Porque efectivamente el señor Iván Duque también responde a ellos, no dialoga con otros sectores que no sean con ellos. ¿Hasta dónde el peso de la responsabilidad también está en el establecimiento colombiano, en esa élite económica, incluso de orden social que tiene a Colombia, digamos, en una mirada bastante hegemónica, clasista, autoritaria, que no permite, por ejemplo, que incluso sectores medios puedan participar del debate público y en la toma de decisiones? Lo que se conformó incluso como gobierno en Colombia, como gabinete, fue un gobierno bastante corporativo. Digamos, una coalición en la cual incluso un número muy importante de ministros eran delegados directos de gremios económicos, ¿no? Y sobre todo con una característica, y es conformar un plan de gobierno con todo un pensamiento ortodoxo ultraneoliberal de enriquecer a los más ricos entre los ricos con el argumento de que son quienes pueden tener las palancas para un desarrollo y así generar bienestar para la población. El costo de un gobierno corporativo, de esa captura del Estado por poderes mafiosos también, porque es una combinación de control de grandes corporaciones con la persistencia de poderes mafiosos incrustados en el Estado colombiano. Aquí tenemos una tradición desafortunada de penetración de los lavadores de activos, de los negociantes del narcotráfico. Son entre 6.000 millones y 12.000 millones de dólares, dependiendo de cómo ha oscilado este asunto. Es lo que ha ingresado en la economía colombiana anualmente, con exportación pues, de más de 700 toneladas métricas de cocaína y todos los negocios ilícitos de oro y demás. Entonces, hay una captura de instituciones por parte de las mafias también. Es decir, todos los herederos de la parapolítica, los herederos del paramilitarismo incrustados en las instituciones. Entonces se ha configurado un régimen como un régimen que tiene capturado las instituciones y capturado el gobierno. Y las consecuencias de esto han sido muy graves, porque en medio de la pandemia, por ejemplo, desde antes, pero ya en medio de la pandemia, se reveló la catástrofe que significa para la sociedad un gobierno de sello corporativo y con infiltraciones mafiosas. Y es que se gobierna para enriquecer a los más ricos, y efectivamente así sucedió. En medio de la pandemia, la gente, 500.000 empresas quebradas, 3 millones de colombianos en el hambre sin poder comer más de una vez al día, todas las tasas de desempleo por encima del 25% en promedio, y bueno, todos los indicadores en el desastre. Y en el año de la pandemia, las grandes empresas y los grupos financieros tuvieron utilidades por encima del 25% del equivalente del presupuesto nacional, 55 billones de pesos, en un presupuesto que está alrededor de los 320 billones de pesos o 350. Entonces la inequidad
además de la corrupción, porque es que el asunto es que este capitalismo mafioso y violento que hemos construido en Colombia, desafortunadamente, pues tiene como un componente necesario para poder vivir la corrupción. Contratos, aquí tenemos los más poderosos de Colombia, hacen los contratos de obras públicas, se les caen los puentes, están metidos en negociados como los de Odebrecht, entonces, lo de Odebrecht es un pequeño escándalo. Como el de Odebrecht hay otros 10 o 15 que han quedado en la impunidad, pero que continúan porque la gran mina de negocios es la corrupción para apoderarse del erario, de los bienes del Estado. Entonces, ese es un problema endémico de la sociedad colombiana que hizo crisis en medio de la pandemia por la gran inequidad, por la desesperación de la gente, la indignación al ver que le tocaba llevar el sufrimiento mayor y las dinámicas de muerte, mientras en la élite del régimen unos pocos están apoderándose a nombre de que es la concentración de riqueza lo que puede significar el progreso. Es toda una ideología, además fanática, al beneficio de un régimen que mantiene a la sociedad empobrecida. Claro que sí. Hagamos la primera pausa, Camilo, y le invito para seguir conversando sobre este tema, pero particularmente sobre el impacto que ha tenido la política pública de seguridad y supuestamente de respeto a los derechos humanos en la sociedad colombiana en los últimos meses, tomando en cuenta que hay 65 masacres ya, que eso es un dato bastante dramático, bastante sangriento también. Hagamos la primera pausa y enseguida volvemos a conectarnos con Colombia, con Camilo González. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos volvemos a conectar con Colombia, con Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, a quien le señalamos para introducir esta conversación que en Colombia se registran hasta este momento 65 masacres, 1.219 líderes asesinados, 8.000 personas desplazadas en lo que va del 2021 nada más, 79 personas asesinadas en el marco de la protesta social, 89 víctimas de violencia ocular y 29 víctimas de violencia sexual en el marco de las manifestaciones por el paro popular desde el 28 de abril. ¿Esto qué le dice a un defensor de los derechos humanos, a una persona que pretende y se plantea como objetivo de vida la democracia, la convivencia, la paz? ¿Hasta dónde esto está mostrando un país que, si fuese Cuba o fuese Venezuela, y a otros mandatarios hegemónicos pedirían la intervención humanitaria? Sí, la verdad que sí tenemos una situación crítica de crisis humanitaria en muchas regiones de Colombia y de conjunto, pues una situación muy difícil para la transición desde los acuerdos de paz al posconflicto, que es el gran reto de la sociedad colombiana. Pero podríamos decir que se ha dado con los acuerdos de paz un cambio. Colombia ha cambiado sustancialmente las dinámicas de guerra que traía de décadas anteriores a partir de los acuerdos de paz, pero no se han tomado las medidas que fueron acordadas en esos acuerdos para hacer una transición real al posconflicto, sino que en muchas materias esto se ha quedado en el tintero o a mitad de camino y por eso se ha recompuesto la violencia. Pero aparte de eso, pues lo que es más grave es que desde el propio Estado, del propio gobierno, se adoptan decisiones fundamentalmente de guerra, es decir, como si no estuviéramos en una superación del conflicto armado, como si no estuviéramos en unos acuerdos que le dan la oportunidad a la paz. Se ha entronado en Colombia un discurso de seguridad nacional frente a todos los problemas que coloca lo militar, la represión, el autoritarismo como respuesta incluso a la protesta social. Lo que sucedió en estos meses es algo asombroso e inaudito desde muchos ángulos. 13.000 acciones de protesta ciudadana en 2 meses.
Es algo impresionante. Millones de personas vinculadas a las manifestaciones, a los cacerolazos, a las acciones de protesta, y el gobierno toma como centro de su respuesta la calificación de que se está ante una amenaza terrorista, ante una conspiración de la revolución molecular que llaman toda una teoría neofascista que han intentado incorporar, y que la gran amenaza son grupos armados subversivos y narcotraficantes que están infiltrados en las movilizaciones. Entonces, con ese discurso de criminalización, ¿no?, de señalar que el gran problema son los vándalos, enemigos de la sociedad, pues han dado una respuesta brutal, la respuesta policial de represión brutal de los 80 víctimas en medio de la protesta, pues hay 49 que claramente hay una identificación de responsabilidad por parte de la fuerza pública, pero de conjunto toda la respuesta ha sido represiva, y en materia de las zonas rurales también, y hay una respuesta sobre todo militar, y se ha permitido que las mafias recompongan sus presencias, que grupos armados se reciclen, que organizaciones neoparamilitares, como el llamado Clan del Golfo, mantengan su presencia y su encadenamiento con negocios y negociantes a todos los niveles. Entonces, digamos que en lugar de una política de seguridad para la paz, de seguridad humana, se ha desarrollado una política de guerra que incluye la guerra a la protesta social. Entonces, ese es el gran problema. Incluso sobre esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2 manifestaciones, una visita larga que hizo a Colombia, identificó el problema y dijo: no traten la protesta social como asunto de guerra, reconozcan el derecho democrático, hizo un llamado de atención en ese sentido y recomendaciones, que la única respuesta que dio el gobierno fue que esta instancia internacional estaba incitando a la criminalidad o siendo cómplice con la criminalidad de bloqueos y de sabotajes y demás. Claro, pero Camilo, yo siempre escucho que dirigentes políticos, defensores de derechos humanos hablan del post-conflicto, pero en realidad parecería que tenemos o un conflicto 2.0, un conflicto plus, un conflicto distinto. ¿Cómo lo caracterizaría usted entonces a esto que, siendo aparentemente un post-conflicto, agudiza más la violencia? Porque quizás algunos llegan a analizar que incluso desde 2010 al 2015 hubo menos muertos de los que ha habido desde el 2016 hasta la presente fecha. No, lo primero, bueno, generalmente en Colombia lo más usado es hablar de que estamos en una etapa de transición hacia el posconflicto. Se firmó un acuerdo y se abrió una etapa en la cual se construye el posconflicto. Todavía no hemos llegado al posconflicto, pero se generaron condiciones. Yo creo que sí estamos en una transición al posconflicto, y son más fuertes las iniciativas, las dinámicas de paz en Colombia que las dinámicas de guerra. Las estadísticas, nosotros llevamos un dato juicioso en relación a varios de estos factores, pero podríamos decir que los más grandes indicadores de la guerra se torcieron, digamos, en materia de frecuencia de confrontaciones armadas, víctimas fatales en medio de enfrentamientos, víctimas civiles en medio de conflictos armados. Toda esta situación ha cambiado sustancialmente, y eso es algo que venía dándose desde antes y se acentuó con los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz han tenido, y hay que reivindicarlos, como un gran aporte y una gran oportunidad. Ahora, lo que sucede es que en medio de esta transición que llamamos una transición traumática, se han avivado muchos conflictos. Unos, los que podemos llamar conflictos positivos, es decir, conflictos constructivos como las protestas, las manifestaciones sociales, la controversia, el surgimiento de partidos, de movimientos, de confrontaciones políticas democráticas se han incrementado al punto de que tuvimos varios millones de personas durante 2 meses protestando. Eso es resultado y parte de una transición. Pero al mismo tiempo, pues, se han reavivado otras dinámicas. Estamos, por ejemplo, ante el problema del asesinato de líderes. El año pasado tuvimos 311 asesinatos de líderes. Este año vamos a tener cerca de 200 o 220 si sigue este ritmo horroroso.
significa que no vamos a tener el mismo nivel del año pasado, pero una situación supremamente grave. En cambio, en materia de masacres y de asesinatos de excombatientes de las FARC, y lo mismo que de desplazamiento forzado, las cifras se han disparado. Incluso la Defensoría del Pueblo lanzó la alerta, siendo que es muy afín al presidente de la República, lanzó la alerta esta semana pasada del incremento de, hablan de 200% en incremento en este periodo comparado con el periodo del año anterior en desplazamiento forzado. Claro. Gente confinada, es decir, situaciones terribles. Se están recomponiendo grupos armados, se están recomponiendo estas disidencias que se quedaron al margen o que se abrieron del proceso de paz. Tenemos en este momento, sumando todas estas disidencias, cerca de 4.000 efectivos en armas de estas disidencias con pretensiones insurgentes, y aparte de eso, otros 4.500 en grupos paramilitares. Eso es una masa de gente armada en función de guerras, aunque sean focalizadas, menores que en el periodo anterior, sin embargo son una amenaza para la transición y para la paz en Colombia. Entonces en eso podríamos decir dos cosas. Uno, los acuerdos de paz han tenido un impacto y han dado la oportunidad a la sociedad colombiana de generar nuevas dinámicas de conflictos positivos. Pero al mismo tiempo, las políticas públicas, el incumplimiento, la ineficacia para la implementación de los acuerdos de paz, la lentitud del Estado, la falta de presupuestos y demás, está dándole el margen al reciclamiento de violencias y a nuevas violencias, que no son las mismas. No estamos al borde de una guerra insurgente como estuvimos en los años 60 o reanimados después de la Revolución Nicaragüense. No estamos en un ciclo de insurgencia por el poder en Colombia, pero sí de recomposición de fuerzas paramilitares por un lado, disidencias por el otro y grupos armados afines al narcotráfico en otro campo. Claro, Camilo, una cosa que sí me parece interesante que con usted podamos reflexionar es que el gobierno se ha comprometido a crear 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, que además tendrían 16 curules en el Congreso de Colombia en las próximas elecciones. ¿Esta le parece que es una propuesta que aplaca, neutraliza o coadyuva a que no se intensifique la violencia y que esas representaciones puedan de alguna manera también generar política, acción pública para prevenir la violencia y al menos, como usted dice, esta transición dramática y trágica tenga menos víctimas? Pues desafortunadamente esa medida de las circunscripciones fue pensada para iniciarse hace 3 años, con las elecciones anteriores, y al tiempo con otras medidas de transformación territorial, planes de desarrollo, planes de sustitución de cultivos de coca y de marihuana, es decir, reconversión de economías. Es decir, que el tema de las circunscripciones era una de las 4 patas de una mesa. Ahora le están poniendo la pata tardíamente, pero las otras 3 están cojas. Entonces quiere decir que no nos garantiza, no tenemos garantía de que las circunscripciones por sí solas vayan a apaciguar niveles de violencia en esos territorios donde más se ha desatado. En esas 16 circunscripciones, 170 municipios que fueron identificados como críticos, es donde hay situaciones de violencia reciclada. Se necesitan otros componentes simultáneamente con eso. La transparencia para el proceso de selección de candidatos y la presencia de los sectores sociales de base y de víctimas en esos territorios, pero acompañado esa democracia política, esa posibilidad de apertura con democracia social, con grandes programas de inversión. Los planes de desarrollo territorial se incorporaron en los planes de los municipios y de las gobernaciones, pero que no tienen plata. Entonces, quedaron en el papel. Se necesitan realmente medidas y sobre todo en el tema del narcotráfico y de las disputas por tierra y por recursos, por oro. Si no hay allí simultáneamente una gran iniciativa, entonces va a haber una disputa terrible por esas curules, por esas 16 curules de la circunscripción especial de paz, y
unas presiones violentas incluso contra los candidatos. Entonces hay que tener una alerta muy grande, la necesidad de tomar esto como otra oportunidad, pero una oportunidad que requiere acciones reales de Estado social de derecho, de democratización social, para que la democracia política se abra camino. Claro que sí. Muchísimas gracias, Camilo. Le agradezco un montón por haber atendido esta invitación para conversar sobre lo que dramáticamente también nos llega desde Colombia. Un abrazo a la distancia. Que esté muy bien. Bueno, un saludo. Gracias a Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia, a propósito de este balance que queremos hacer o nos hemos planteado hacer de los 3 años de la presidencia de Iván Duque y también todos los acontecimientos ocurridos en este año, que ya llevamos más de la mitad del año y parecería que las cifras se doblan o se triplican con respecto al anterior. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien, chao, chao.